Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Que el Señor los bendiga. Una vez más, en vuestros hogares o en vuestros celulares, en vuestras computadoras, estamos agradecidos a Dios porque estamos cada vez mucho más recuperados y el Señor nos lleva de la mano. En cuanto a hoy, quiero hablar acerca de la restauración que hay de parte de Dios con respecto a los padres y los hijos, como lo he compartido en el título de esta prédica es Restauración, Padres e Hijos. Voy a leer Malaquías y esto está en el tema de lo que es el advenimiento del profeta Elías. Acuérdense que capítulo 4 de Malaquías habla de la venida del día del Señor, o sea,
viene el día ardiente como un horno, lo dice la palabra, compartiéndola allí, dice porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha hecho Jehová de los ejércitos, y no les dejaré ni raíz ni rama. Ahora, de acuerdo a cómo se fueron cumpliendo el tema de la profecía bíblica, podemos entender que el año 70 después de Cristo, la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén fue algo contundente y letal, en donde se terminó el periodo levítico, en donde la soberbia levítica, la soberbia de la religión, del seno de la religión, que es todo el aparato sacerdotal y levítico, toda esa soberbia terminó en medio de un horno, de un fuego. La ciudad se quemó, Jerusalén había sido sitiada por mucho tiempo, los soldados estaban pendientes de lo que estaba pasando, pero dentro de la ciudad empezó una lucha encarnizada entre la gente que estaba hambrienta y la gente que tenía algo de alimentos. Era toda una batalla allí. Hay versiones de que las áreas en donde estaban los depósitos del templo fueron saqueadas y ahí empezó un incendio. Otros dicen que fueron los soldados que quemaron el templo, pero hay una cosa curiosa. El mismo general Tito había ordenado a sus soldados que no toquen el templo porque ese era su botín de guerra. Y ellos dijeron: lo que quieran hacer en el resto de la ciudad, háganlo, pero no me toquen el templo, eso es mío. Cuando vieron que había fuego en el templo, los soldados mismos fueron a tratar de apagarlo, y eso era un horno. Jerusalén era un horno, ya había mucha sangre derramada de la gente que no solamente estaba resistiendo a los romanos, sino que los romanos se encontraron de que entre judíos, entre la gente que vivía en Jerusalén, se habían matado. Había una pelea interna por el tema de alimentos. De manera que cuando pasó la noche, todo el fuego consumió todo el templo y la ciudad estaba en brasas. Cuando llegaron al lugar del templo, el general ordenó que quiten todas las piedras porque él quería rescatar el oro que se había derretido en el incendio. Entonces fueron, escarbaron, sacaron las piedras de los restos del templo, y se cumple lo que el Señor dijo, que no quedará piedra sobre piedra. Y casi fue en vano porque no encontraron el oro. El oro se fue por las grietas en los suelos y desapareció el oro. Pero se cumplió la palabra, lo que el Señor dijo, que no quedará piedra sobre piedra, después de haber sufrido un horno. El día del Señor, para el pueblo hebreo, para el aparato sacerdotal y levítico, fue el día del Señor que había llegado, lo que el Señor había indicado. Entonces, esto en parte vemos como una profecía cumplida, lo de Malaquías 4:1,
Pero también tenemos aquí que dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, esto es interesante porque los que teméis mi nombre, después del día, en el contexto del día del Señor, o sea, cuando llega el término de lo que es todo lo levítico, todo lo sacerdotal, y empieza la era de la iglesia, empieza la era de aquello que trajo Jesucristo para su pueblo y no le recibieron, no lo aceptaron, aquello que la iglesia lo recibió porque fue algo sorprendente que pasa aquí, y el apóstol Pablo, cuando habla de que somos nosotros injertados, ¿no?, en el olivo, y el olivo es desgajado, el olivo natural, el olivo original es desgajado, y el olivo silvestre, que somos los gentiles, somos injertados. Ok, es curioso que al final del verso 1 dice, y no les dejará ni raíz ni rama. Por mucho tiempo era como que Jerusalén, Judea y toda esa área fue desgajada de todo lo que era hebreo, lo que era Israel, lo que era judío. Desapareció, y con ello inclusive los cristianos tuvieron que ser esparcidos por el mundo antiguo. Ese fue un periodo bien difícil, porque ya en el año ciento y tantos, creo que fue 180 si no me equivoco, hay un intento de regresar y retomar algunas propiedades en Jerusalén, o sea, las siguientes generaciones, pero ya fue muy difícil. De manera que cuando han pasado los siglos y en el año 1948 se establece el tiempo del regreso de la nación de Israel, de que Israel sea reconocida como una nación, y desde entonces ha ido poblándose toda esa región. Encontramos todo un tiempo en donde hay gente que puede decir que fue desarraigada, ¿no? Aún la raíz y las ramas fueron desarraigadas. Más allá de esa palabra del apóstol Pablo, cuando dice que vamos, que somos nosotros injertados, ¿no? Y la hoja es desgajada. También hay una promesa para que vuelva a ser injertada, pero esto parece que es parte de lo que está cumpliéndose ahora. Entonces, el texto 2, el texto 3, tiene que ver con la forma como la iglesia está trayendo esa voz de Dios, esa voz de juicio, no para que sea un juicio con espada, sino es un juicio espiritual en donde aquellos que toman el evangelio son bendecidos, y aquellos que toman lo opuesto sencillamente son considerados como los malos, los cuales serán ceniza bajo los pies, como lo dice ahí el texto, ¿no? Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto es muy importante. Eso más se apega al tema de cómo la iglesia está jugando un rol, un papel importante en el cumplimiento de esta palabra. Ahora, el verso 4
Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día del Señor vino, el mismo vino, y cuando él sentenció que no quedaría piedra sobre piedra, ya había venido Elías, y cuando el Señor conversa con los discípulos les da esa aseveración. Elías ya vino y estuvo entre nosotros. Pero acá hay algo muy curioso que en cierto sentido de esta palabra profética en Malaquías no se cumple en ese periodo cuando viene Elías, porque Elías le cortaron la cabeza, fue degollado, no lo soportaron cuando él vino. En el capítulo 3, en el verso 12, habla de eso, de cuando viene Elías no iba a ser soportado, y eso es la verdad, eso es lo que pasó, no lo soportaron y le cortaron la cabeza. Pero aquí en Malaquías 4, verso 6, tenemos algo tremendo. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Ok? Si vino con ese propósito Elías y no lo aceptaron, no lo recibieron, es comprensible que se declare esa maldición sobre el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, los judíos, los que vivían en Jerusalén, en Judea y aún Samaria, todas las regiones de donde fueron echados después del año 70. Esa tierra como quedó con esa maldición, ¿no? Y fue herida la tierra porque no recibieron la oportunidad de tener una restauración, ¿no? En el tema de Elías como representante de Dios antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ok, estamos mirando el Elías Juan Bautista, el que el Señor aseveró que era Elías. Pero ahora mi observación de este pasaje, en el contexto que este pasaje está cumplido, no es un cumplimiento al 100%. Porque cuando abrimos nuestra comprensión, o sea, más allá de lo que la teología tradicional nos ha encasillado, porque los teólogos dieron su opinión y esos teólogos no corresponden a esta época, son hombres que corresponden ya a 2 siglos pasados, quizás 3 algunos. Y estos dieron opiniones, encasillaron a la iglesia en una interpretación, y institutos bíblicos, seminarios, universidades, todos basan su conocimiento a esas opiniones de estos siervos de Dios. Ahora, no es tan mal en el sentido de que en su tiempo, en su oportunidad, fueron de mucha luz para bendecir a la iglesia. El problema que se da en el particular es que la verdad de Dios es una verdad presente. De manera que no podemos nosotros quedarnos pensando de que esa verdad presente que le corresponde a la iglesia del año 2022 es la misma que tenía la iglesia de Cristo
en 1880. Pongo ese año como referencia porque la mayoría de teólogos están en ese contexto. La mayoría de hombres de Dios, y podríamos revisar la teología en 1950, más tardar, 1960, por ahí, pero con todo basados en lo que los teólogos antiguos dijeron. Teología sistemática se establece en 1750, 1850, de manera que a modo de ver actualmente, la Biblia nos sigue diciendo lo mismo, no ha cambiado, pero nosotros en el 2022 como iglesia tenemos una realidad diferente a la que la iglesia tuvo en el año 1900 y sus alrededores. De manera que estamos 100 años en diferencia. La palabra no ha cambiado y no cambió desde que fue escrita, y cuando Malaquías la escribió, esta palabra no ha sufrido cambios, pero el cumplimiento de esto podemos observar a estas alturas de que tiene matices de que en los tiempos que se refiere al advenimiento del día del Señor, ese día que va a ser grande y terrible, pues es un tiempo en el que nosotros tenemos que darnos cuenta que se tienen que cumplir estas cosas y literalmente como el Señor lo quiere. El día del Señor grande y terrible, pues va a venir. Va a haber un día grande y terrible. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga, dice el Señor, ¿no?, y hiera la tierra con maldición. Entonces, aquí es donde nuevamente yo menciono lo que alguna vez hemos estado conversando entre los grupos con los que hemos compartido. Hemos estado hablando sobre el tema de cómo es que este tiempo va a suceder, que sencillamente va a venir un día grande y terrible. Y yo lo he comentado en otras prédicas. Va a haber un tiempo, y Apocalipsis lo habla, en donde va a haber una gran conmoción, porque va a haber una lluvia de meteoros. Esto está en Apocalipsis 6, capítulo 6, verso 12, dice lo siguiente: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, ¿no? Y el cielo se desvaneció como un pergamino se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y respondednos y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, fíjense, creo que no voy a ahondar en el tema
de este evento cataclísmico. Voy a ahondar solamente en el hecho de que muchos van a pensar que ese es el día de la ira de Dios. Algunos van a decir, es el fin del mundo, etc. Ok, pero ese día grande y terrible está por llegar. O sea, no digo que vaya mañana o pasado, no soy claro en cuándo será el tiempo. Lo que sé es que todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque en el registro de Apocalipsis hay 4 eventos cataclísmicos. La lluvia de meteoros, y hay 3 meteoros, 3 asteroides que impactan la Tierra, uno en el mar, otro en la Tierra que se vuelve ajenjo, y el último que abre el foso del abismo, y hay una actividad demoníaca muy grande. Ok, son 4 eventos. Esos eventos no han sucedido todavía. El cuarto evento, con esa actividad demoníaca, está antecediendo la manifestación de un poderoso que va a tomar todo lo que la bestia antigua ha estado haciendo y es una época cataclísmica, ¿ok? Hay mucha gente que está pensando que la iglesia no va a estar en ese tiempo, pero yo no veo que aquí se esté hablando, ningún siervo esté interpretando, porque, como les dije, las opiniones de los teólogos encasillaron a la iglesia y la iglesia ha sido velada de no darse cuenta que hay cosas que van a suceder, pero no se les ha enseñado. Yo les enseño a ustedes, Iglesia Santuario, que van a venir cosas terribles y tenemos nosotros que estar preparados, pero saber que tenemos que confiar que Dios está cuidando. Es más, así, a grosso modo, el avivamiento viene después de la lluvia de meteoros. Y eso es algo tremendo. ¿Quieren ustedes ver más información de esto? Busquen ahí en el canal de YouTube. Ahí tenemos las prédicas que están almacenadas. Hay varios grupos de prédicas en donde hablo del tema, y hay un curso que se llama Tiempos Finales, en donde hablo específicamente de todos esos detalles. Pero ahora, lo que me ha estado llamando la atención, y fíjense que yo estoy todavía recién en la introducción, para llegar al punto, yo quiero que sepan que el tiempo que estamos viviendo ahora es un tiempo en el que nosotros tenemos una clara, un claro entendimiento de que la iglesia tiene mucho que ver con ese mover de restauración en la tierra. El apóstol Pablo mismo dice que tenemos el ministerio de la reconciliación, y eso es verdad, porque estamos reconciliando a la gente con Dios. No porque nosotros lo podemos hacer, sino es Dios mismo que lo está haciendo. Lo que estamos haciendo es transmitir el mensaje que Dios lo encargó a los hombres, no a los ángeles. Se lo ha encargado a los hombres, somos tú y yo. De manera que quienes estamos trayendo la unción de Elías somos la iglesia. Y el tema de restauración de la tierra implica el hecho de todo aquello que impide que la tierra se hiera con maldición. No está solamente el hecho de que tú te limpies de tus iniquidades para que tú afectes sin iniquidad a tu entorno y bendigas tu entorno y bendigas tu familia y tu tierra, sino que también está el hecho de que esta gracia, esta manera como opera el envío de Elías antes que venga el día grande y terrible. O sea,
si tratamos de entender que ese día grande y terrible, esa lluvia de meteoros, okay, antes de que venga ese tiempo, tenemos que ver un movimiento, y ese movimiento tiene que promoverlo la iglesia, que eres tú y yo. No es un ministerio de alguien. No es que se levante uno de los predicadores famosos. Es que Dios va a traer este sentir a la iglesia de volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, no es solamente un hecho paternal, fraternal, filial, no es un hecho solo de familia que debiera de darse. Es un hecho en el que también está involucrado el tema de nuestros padres, a quien llamamos nuestra madre patria, nuestros ancestros. Ok, en el Perú no todos son descendientes de españoles. De hecho que hay muchos descendientes de los incas. Dicen que en Arequipa se sentó la mayoría de los descendientes de la nobleza de los incas, que en el resto del Perú estuvo el resto del pueblo, la descendencia del resto del pueblo de los incas, que mal llamados indígenas, ¿ok? En el Perú también hay mucha descendencia de gente que vino de Senegal, de Namibia, de las zonas de África que fueron explotadas por los tratantes de esclavos. Hay descendientes de China. ¿Cuántos chinos culis fueron traídos y fueron desembarcados por Camaná, por Tambo de Mora? ¿Cuánta gente vino de Japón? Ok, estamos hablando de la inmigración, estamos hablando de la paternidad de los padres. En este caso, hay muchos que tienen padres que tienen que ver con esas naciones de donde fueron desarraigados, donde tuvieron algunos que huir y venir hacia Perú. Latinoamérica se pobló con mucha gente judía que se escapó de la persecución que en España y Portugal se dio en 1492, y empezó la Inquisición y muchos judíos tuvieron que venir. Ahí vieron los judíos sefarditas y todo eso. ¿Cuánta gente de Italia vino, emigró y vino a Perú? Gente de África, lo dije hace un rato. Ha venido gente también de Turquía, gente de Portugal. La mayoría se asentó en Brasil. ¿Cuánta gente que vino también de Francia y de Alemania y de países cercanos a Checoslovaquia y todos esos? O sea, tenemos en nuestras naciones, ya sea Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, todas las naciones latinoamericanas, tenemos padres que tienen
que restaurarse con sus hijos. Y somos hijos que tenemos que restaurarnos con los padres. Ahora, hay una gran bendición en esa restauración, porque el hecho está, y ahí donde vienen las dispensaciones personales de Dios. Las dispensaciones son a personas. Hay un trato de Dios para que no haya un daño hacia la tierra, pero hay una presencia de maldición que ha estado persiguiendo a muchos. No sabe por qué, pero siempre les va mal y hay mucho sufrimiento, porque de una u otra manera fueron desarraigados de sus naciones. Qué duro es para muchas personas ser emigrantes cuando salen escapando de una región. Conversaba con mi esposa ahora en el almuerzo de cómo la abuela materna sale de Chile, emigran porque hay toda una persecución hacia las familias peruanas que se habían quedado en la zona norte de Chile. Y aunque la abuela era chilena y su familia era chilena, el abuelo era peruano. Entonces, perdón, la madre de la abuela, o sea, la bisabuela, era chilena, pero el bisabuelo era peruano. Y aquí tenemos que entender esto. Cuán importante es traer una restauración de la tierra para que haya bendición. Recuerdo que estábamos en un evento muy glorioso en Santiago de Chile. Habíamos llevado la conferencia primero a la cizaña, estábamos en la primera noche y hubo un tiempo muy especial en donde Dios nos dio entendimiento que teníamos que pedir perdón por todo lo que había significado la enemistad entre Chile y Perú. Y mi esposa estaba siendo proféticamente representativa de esa unión de Chile y de Perú, porque su abuela era chilena y su abuelo era peruano. Entonces, aquí está lo interesante. El desarraigo trajo y esa persecución trajo un tipo de maldición. La abuela de mi esposa y su abuelo, ellos tuvieron tiempos duros, muy difíciles, tuvieron muchos hijos, pero pasaron duras su transcurso, sus vidas. Pero qué importante es que se establezca esta restauración para que Dios traiga sobre nosotros la bendición, no la maldición, sino la bendición, y que nosotros afectemos a nuestra tierra. Yo le doy gracias a Dios porque ese evento, y estoy hablando de qué año, 2005, 2006, creo que 2003. Bueno, creo que era 2003. Ese evento trajo una tremenda bendición a esa iglesia y los siervos, el apóstol Quiroga, con todos sus líderes, establecieron un cambio de bendición a su nación. Ellos han crecido como iglesia orgánicamente y también con iglesias hijas y todo eso, pero ¿qué es lo que está
aquí en bendición es que cuando se hace volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, cuando hay esa restauración en el tema de redención de la tierra, el Señor viene y afecta a la tierra con bendición cuando se hace la restauración. Porque el Señor lo está advirtiendo, ¿no? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, veo mucho en aquellas personas que saben que su origen, por decir, es Italia, es España, o es Portugal. Y cuando hablo de origen estoy hablando de los bisabuelos o los tatarabuelos, los que han venido de allá, vinieron por causas en las que en su región, en su país, no podían sostener una familia, desarrollar su vida y emigraron. Yo creo que aquí hay una oportunidad de esa restauración de la tierra. Veía un video de una mujer que es sobreviviente de Auschwitz, de ese lugar de muerte que fue Auschwitz. Una mujer judía, ella y su hermana eran mellizas. El doctor Mengele hizo mucho daño en experimentos. La hermana recibía un tipo de inyecciones, ella otro. La hermana fue dañada en consecuencia de los experimentos que le hicieron. Sus riñones fueron afectados años después de que terminó la guerra. No soportó y murió tempranamente por ser afectada por los experimentos. Pero ella encabezó por años, encabezó una lucha, una búsqueda no de venganza, sino de que haya una restauración de parte de las naciones, atrapando a los nazis y todas esas cosas. Ella buscó incesantemente de que todos esos crímenes sean castigados, hasta que llegó el día en el que ella entendió que tenía que hacer un cambio en su vida. Le enseñaron que tenía que perdonar, pero ella tuvo la oportunidad de perdonar a un médico que con mucha valentía dijo que él había sido un médico de los campos de concentración, y ella viajó a Alemania y fue donde conoció a ese médico, y ese médico aceptó ir con ella a Auschwitz, y cuando estuvo allí ella escribió un papel y el papel dijo, doctor, no me acuerdo el nombre de él, un apellido alemán, lo perdono. Y sé que ese día ella se dio cuenta que había un cambio en su corazón, y entonces dijo, voy a intentar hacer una carta para perdonar a Mengele. Y soltó su perdón escrito para Mengele, el que experimentó con ella, el que hizo que su hermana se dañara y el que trataba muy mal a todo el mundo. Ella cuenta los horrores de lo que ha sido el campo de concentración y las áreas de los experimentos, y cómo los niños estaban muriendo y cómo los maltrataban.
pero ella escribió el perdón. Y sé que cuando terminó de escribir y simbólicamente estaba entregando el perdón, experimentó la verdadera libertad que significa la restauración de su vida. El hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres es perdón. La base es el perdón total, ¿ok? Tu abuelo vino por las razones que sean, pobreza, miseria, o por el simple hecho de que era una persona que quería buscar la oportunidad de prosperar y dejó su nación, por la razón que sea. A nosotros, como hijos, nos toca la responsabilidad de perdonar para que podamos volver nuestro corazón hacia ellos. Esa mujer de Auschwitz, esa judía, pudo experimentar la sanidad en ella. Ella dice, me he dado cuenta que el perdón a quien sana es a mí, a quien sana es a nosotros, al que otorga el perdón. El que otorga el perdón es sanado. ¿Y cómo no? Si estamos trayendo una maldición, nosotros somos los que tenemos que perdonar para que se quite la maldición. Perdonamos lo que se hizo hacia atrás. Fue tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, quien sea que emigró. Perdonar. Algunos han tenido que emigrar de la sierra hacia acá. Algunos tienen que perdonar lo que ha sido la guerra con el terrorismo. Perdonar no significa que tú establezcas un vínculo. Perdonar significa que tú eres liberado. Si mi padre tuvo antepasados que migraron, sea de Portugal, de España, de Italia, de donde vinieron, por las razones que vinieron, nosotros tenemos que restaurar, volver nuestro corazón hacia los padres, o sea, hacia el origen de donde nosotros venimos y perdonamos para traer la sanidad a nuestra tierra. Y esto es importante porque a donde tú vayas, tú vas a traer bendición, en tanto tú estás bendito. Hay maldiciones que no se cortan por el hecho de que tú digas, en el nombre de Jesucristo quiebro, anulo y revoco esta maldición. Hay pasos que tienes que dar. En el particular, cuando el hijo y el padre, o los hijos y los padres, ¿no?, sea el padre hacia los hijos o los hijos hacia los padres, o sea, cualquiera de las instancias, padres, hijos o hijos, padres, tenemos que perdonar y nuestra tierra va a ser bendita. No solamente en el contexto inmediato de tu familia, sino también involucra a tus ancestros en esto. Aquellos que en el pasado tuvieron que venir huyendo, escapar, traemos nosotros restauración con el perdón. Y somos libres de aquellas cosas que tienen que ver con él, que el Señor está hiriendo la tierra. Ideas de frustración, amargura, dolor, que estaban juntas. Dilo fuerte para que te escuchen. Yo lo que veo es que todos estos desarraigos traen frustración, amargura y dolor en la familia. Y muchas veces esa frustración, ese dolor y esa amargura se hereda a las siguientes generaciones.
y uno no sabe por qué hay familias enteras, ¿no? Que no se trata, no es un asunto económico, no es un asunto de dinero, sino es un asunto espiritual en el que de pronto las personas puede ser, aunque hayan conseguido logros o objetivos, pero siempre hay una frustración latente porque es una iniquidad. Entonces, definitivamente el Señor nos está revelando mucho acerca de todas estas cosas, porque como decía mi esposo, hay muchas familias, muchas familias que no sabemos nuestro origen, no sabemos el origen de nuestros abuelos, sobre todo de nuestros padres tal vez sí, pero no tanto de nuestros abuelos, lo que pasó con ellos. Y yo creo que es una tarea importante ponernos de aquí en adelante, sabiendo que el Señor está pronto a venir, que nosotros podamos ser testimonio del poder de Dios para que el Señor bendiga nuestras generaciones, nuestra tierra, el lugar donde vivimos. Y la condición, como decía mi esposo, es esta, ¿no? Perdonar, soltar todas las cosas que puedan haber venido de nuestros ancestros, porque definitivamente ellos forman parte de una paternidad. Venimos de un linaje, venimos de una sangre, venimos de un contexto que ellos también trajeron a nuestras vidas, ¿no? Tenemos 2 padres, pero tenemos 4 abuelos, tenemos 8 bisabuelos, y yo creo que ahora más que nunca el Señor, con la restauración de todo lo que es el mover profético, nos ayuda, nos da herramientas, porque las personas que no tienen, ¿verdad?, revelación de todo esto, que no tienen esas herramientas de saber que las iniquidades, el Señor ha sido molido por nuestras iniquidades, entonces no tiene ese recurso de ser libre, liberado de todo esto. Pero escudriñemos si en nosotros, en nuestras familias, todavía hay esas iniquidades que causaron todos los desarraigos, ¿no?, que tuvieron que tener nuestros ancestros por causa de la guerra, por causa de la persecución, la Inquisición, por causa de todo lo que ha significado incluso el terrorismo, el andinismo y todo lo que puede haber afectado a nuestra familia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno poder entender la palabra y saber de que Dios ha establecido recursos para que seamos bendecidos. ¿Qué tal si levantas tu mano y te dices: Señor, permíteme entender cabalmente cómo tengo que perdonar y cómo restaurar el vínculo con los padres de donde provenimos como familias, si son extranjeros, si son nacionales, si son de alguna región del interior del país. Señor, ayúdanos para que tú bendigas nuestra tierra, para que tú traigas bendición, para que cese la maldición con que nuestra tierra está herida. Ayúdanos, Señor, que no suceda lo que pasó en el pueblo de Israel cuando fueron desarraigados porque su tierra fue herida con maldición y ellos tuvieron que esperar hasta 1948 para volver. Algunos empezaron a regresar en 1800 y tantos, pero Señor, es recién en 1948 que tu pueblo fue reconocido como nación. Pero que no suceda eso. Señor, ayúdanos a ser benditos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, en el nombre de Jesucristo. Y le decimos amén. Quiero orar contigo si quieres entregar tu vida a Cristo.
Dile, Señor Jesús, perdóname mis pecados, perdóname mis rebeliones, perdóname mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, que es mi Salvador. Entiendo que tú vas a poner sobre mí tu presencia y me vas a ayudar a entender, a comprender tu palabra. Dame la convicción de que soy tu hijo, tu hija. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si es la primera vez que oras de esa manera, comunícate con nosotros a través del correo minsantuario@yahoo, o puedes buscar a alguien de la iglesia Santuario y cuéntale qué es lo que has hecho para que te oriente y te aconseje qué pasos tienes que seguir. No dejes de comunicarte con nosotros, y si estás viendo esta grabación, suscríbete en el canal en donde tú lo estás viendo, sea en Facebook, sea en YouTube. Suscríbete, sigue este canal y te van a llegar notificaciones para que tú puedas de esta manera estar comunicado. Entonces, yo les bendigo, mis hermanos, les declaro toda la bendición de Dios sobre sus vidas. Que esta semana sea una semana aún mayor en bendición que la semana que pasó. Que el Señor complete su bendición y su protección cada día. Que el Señor los lleve hacia unas glorias mayores en el nombre de Jesucristo. No te olvides de serle fiel a Dios con tu mayordomía, con tu adoración. Hónrale a Dios en todo momento y con todo tu corazón. Que el Señor sea bendito y los bendiga a ustedes también. Que el Señor los bendiga.